Vamos a esperar un momento para... ¿Ya? Ok, bueno, vamos a iniciar esta actividad. Estamos acá en el Hotel Miramonte, desde San Salvador, Grupo Metafísica El Salvador. Este día, martes, ¿cuánto es ahora? 26 de, de agosto, ¿verdad? De 2025. Así que sean bienvenidos los que nos van a ver en Facebook y los que van a ver después en YouTube. Bienvenidos los que están acá presentes. Bueno, estamos dándole seguimiento pues al libro del Rayo Verde, que es como el manual de esta concentración, de esta enseñanza. Obviamente hay otros libros que tienen también enseñanza similar y con otros temas más ampliados, como el manual de curación que está por ahí, que tiene como ya directamente solo la curación, cómo curarte, cómo autocurarte, ¿verdad? O sánate a ti mismo, está otro libro también del Rayo Verde y que te da las pautas para entrar en un proceso de concentración en la salud, en la curación directamente. Bueno, ahí está este libro, pues, y la mayor parte de los escritos ha sido dictado por el maestro Hilarión a, a los grupos, pues, de, de los 30, en los años 30 por allá, y lo que se ha hecho, pues, es hacer las traducciones, correcciones, ¿verdad? Y en ese caso, pues Rubén Cedeño es el que ha estado a la cabeza de todo ese trabajo de hacer la traducción al español para que esté de la mejor manera y nosotros tengamos toda la información pues ya en español, ¿verdad? Pero eso pues es lo que los maestros han dado ya desde mucho antes, para todos, ¿verdad? Ok, y bueno, vamos al siguiente. El libro pues se puede pedir en línea, ¿verdad? Físicamente aquí a veces hacemos pedidos, más o menos 2 o 3 veces al año, así que el que esté interesado pues se pide, ¿verdad? Este libro pues ya lo hemos tenido físicamente acá, algunos de ustedes lo tienen ahí ya en su biblioteca, ¿verdad? Ok, vamos a iniciar con el decreto que hemos estado haciendo, dándonos cuenta que somos luz, ¿verdad? Que todos pues somos luz. Así que vamos a hacer este decreto, si les parece. ¿Lo hacemos todos? Vamos. Yo soy un hijo de la luz. Yo amo la luz. Yo vivo en la luz. Yo soy protegido, iluminado, provisto y mantenido por la luz. Y yo bendigo a la luz. Gracias, Padre. Bueno, decir que decíamos pues que el rayo verde es una de lo que ya está interno en nosotros y eso nos hace que nosotros estemos siempre rebosantes de vitalidad, que estemos siempre sin ninguna energía. Entonces, el rayo verde en sí está dentro de nosotros, está en todos lados, pero lo va a activar cuando tú empiezas a pensar en el rayo verde. Así como cuando piensas en una persona que amas. Entonces, cuando tú empiezas a decretar, a pensar, a hablar, a escuchar música del rayo verde, entonces, ahí es que empieza a ver el rayo verde en tu vida. O sea, no es que sí, ya está en todos lados, ya está por ahí, pero si tú no te concentras en el rayo verde no llega a tu vida. Si tú no lo atraes, si tú no haces que eso pase, no llega a tu vida. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos que y pensamos en el rayo verde, olemos el rayo verde, nos vestimos del rayo verde, tenemos joyas del rayo verde, entonces ahí es donde, ahí empieza a desarrollarse el rayo verde en tu vida, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente. Así como el repaso, ¿verdad? Estamos en toda esta parte, ya vimos verdad, ya vimos salud, ya vimos vinculación. Ahora vamos al cuarto paso, que sería ciencia académica. Y ahora vamos a pasar a ver ciencia académica y mental. Y el próximo martes vamos a ver la última parte de ciencia mental y ciencia del alma. Así que va a ser en dos martes. Y de ahí pues vamos a seguir con todo eso, ¿verdad? Bueno, vamos de una sola vez con la parte del tema de este día que es ciencia.
¿verdad? Como tal, el rayo verde es ciencia, ¿verdad? Ciencia académica, ciencia mental y ciencia del alma. Son los tres tipos de ciencia. Han de haber más, pero digamos que estas son como las específicas. Bueno, si quieres leer, Ciencia del rayo verde. hay que encenderlo. Ok. A ver. Ciencia del rayo verde. El rayo verde de la ciencia, que incluye la ciencia académica, la ciencia mental y la ciencia del alma, se ocupa del conjunto de conocimientos que pueden ser comprobados por medio de la experimentación, la observación y razonamientos, a partir de los cuales se generan hipótesis, principios y leyes. Ok, esa es la ciencia. La ciencia es comprobable, ¿verdad? Es medible y se llega a eso por medio de los experimentos, ¿verdad? Por medio de la observación y del razonamiento. Así como dice, si mezclo esto con esto, me sale esto. Así como decíamos, si mezclo, ¿cómo sale el rayo verde? ¿Se acuerdan? Si mezclo, ok, si mezclo el rayo amarillo y el rayo, la pintura amarilla y la pintura azul, me sale pintura verde. Entonces ahí ya hay no hay cómo equivocarse, porque si cada vez que vos mezcles rayo verde, perdón, rayo azul y rayo dorado, que sería, el resultado va a ser siempre lo mismo. Entonces observas, entonces experimentas y ahí te da un resultado. Eso es la ciencia. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente. Pasa ahí la ciencia académica, vamos a ver. Ciencia académica. El quinto rayo verde se ocupa de la ciencia académica, que solo acepta como verdad lo físicamente comprobado, lo experimentable, deducible y razonable. Esto le da a cada asunto el más amplio margen de autenticidad, sin lugar a dudas, y así ha de ser la espiritualidad científica. Ok, entonces, si no está comprobado por la ciencia, se dice, entonces no existe, no es verdad. Porque la ciencia académica se encarga de hacer esas mediciones, esos experimentos, esa observación, esa práctica, y observan y hacen. Y entonces llegan a ciertas conclusiones, a ciertas hipótesis, a ciertas leyes, ¿verdad? Esa es la ciencia como tal. Pero la ciencia académica va a estar en la parte física, solo lo que puede medir, lo que puede pesar, lo que puede observar. Allá quieren preguntar. Bueno, una de las primeras cosas que dice Connie Méndez es que a mí no me creas, pruébalo tú. Y yo creo que todos los que estamos aquí en determinado momento hemos experimentado que realmente la metafísica es una ciencia académica, porque la hemos experimentado y la hemos comprobado físicamente, porque hemos visto cómo se han manifestado cosas que hemos pedido, ¿verdad? Entonces, la metafísica, entonces, mi pregunta es esa. ¿Es la metafísica una ciencia académica? No, ¿Es una solamente ciencia del alma, es ciencia de la mente. de la mente? Ok. Y Pero si luego yo, del alma. o sea, si yo, dice, el quinto rayo verde se ocupa de la ciencia académica que solo acepta como verdad lo físicamente comprobado. Y nosotros la mayoría ha comprobado físicamente. Ok, sí, pero vaya, vos has comprobado que has decretado por provisión y te llegan los billetes físicos, no te llegan los billetes espirituales, Exacto. ¿verdad? Te llega el dinero tangible y visible para pagar lo que necesitabas pagar. Pero ese acto que se moviera todo ese dinero lo produjo el poder de la mente, la ciencia mental, que solo lo va a ver, observar el que está haciendo ese decreto. Ajá. Y el que está, digamos, el que está con vos, el que sabe que estás haciendo eso. Pero los demás, para ellos es cualquier otra cosa, golpe de suerte, brujería, no sé, cualquier situación, pero no van a ver el resultado, no van a ver, no, como no observan, no van a poder observar esa parte, no se puede definir como una ciencia académica, aunque sí es ciencia mental, ¿sí? Pero la ciencia académica es lo que va a ver de la parte física. Y ahí no nos vamos a complicar ni nos vamos a meter y no es un pleito tampoco.
¿sí? Solo es para definición. Entonces, la ciencia física va a definir lo físico y por eso es metafísica, lo que va más allá de la ciencia física, de la ciencia tangible y visible, ¿sí? Que de todas maneras tú no puedes medir el amor, no puedes medir el pensamiento, no puedes medir las buenas intenciones, ¿verdad? Entonces, por eso entra en la ciencia mental, que es donde vamos a tratar de comprender todo esto, y en la ciencia del alma. Pero la ciencia académica se ocupa de lo físico, de lo visible, tangible y medible. Y no vamos a pelear con ello, porque para eso tiene su aporte, y eso lo dirige el rayo verde. Por eso lo estamos viendo, porque es parte del rayo verde. Estos científicos que no creen en nada de metafísica, que ellos van a probar, está bien, son parte del rayo verde. ¿Sí? Pero no todos vamos a estar ahí en esa parte física. Hay unos pues que ya salimos un poquito y vamos a estar en la parte metafísica o en la parte mental. Que la parte mental tiene más capacidad de mover la parte física, eso solo lo va a saber la gente que estudia esta parte. ¿Sí? De ahí los otros pues se van a quedar en la parte física y está bueno. Es un buen principio, ¿verdad? Es un buen inicio en ese sentido. Bueno, vamos al siguiente. Ok, vamos ya a la ciencia mental. ¿Quién quiere leer? Ahí lo tiene. Ciencia mental. La ciencia mental es una actividad del rayo verde que se ocupa del uso y del poder de la mente como elemento transformador de la psiquis y la conducta humana, por medio de razonamientos lógicos, experimentos ciertos y hechos comprobables, al igual que la ciencia académica. Ahí está lo que tú dijiste, ¿verdad? Solo que esto de la ciencia mental solo lo va a experimentar la persona que lo hace, la persona que lo está moviendo esa energía. O sea, tú dices, antes me enfermaba seguido, ahora que hago estos decretos, ya no me enfermo tan seguido, o sea, ya no, o salgo rápido. Antes me peleaba con todo el mundo, ahora que hago decretos de amor, hasta me regalan el pancito, me dan otras cosas. Entonces, tú lo vas a comprobar, tú lo vas a observar, tú vas a ver las cosas. ¿Sí? Es una ciencia, porque los hechos son comprobables, como decía Connie Méndez. No me creas nada, compruébalo. Esa es la ciencia mental. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la ciencia mental, donde vamos a estar tratando de transformar la psiquis, las conductas humanas y las cosas físicamente. ¿Sí? De hecho, hay un doctor que ha hecho un estudio, Masaru Emoto, que ha hecho un estudio con el agua, que él dice, si tú le hablas al agua, el agua cambia de vibración, ¿verdad? Y ese es un estudio ampliamente validado por los científicos también actualmente, y también ahora está también la ciencia del sonido, que el sonido, al igual que la palabra o la música, cambia la parte física, la estructura física, incluso del ADN, incluso, o sea, las células de las personas, incluso las células cancerígenas pueden ser cambiadas, transmutadas, eliminadas a través del sonido, a través de un decreto, y eso, aunque la gente no crea, está bien por ahí, pero es físicamente comprobable también, ¿verdad? O sea, tú haces un experimento, el experimento generalmente consta con probar uno que no hace, uno que no tiene ese efecto y el otro que sí tiene ese efecto. Y ahí comprobas con el tiempo, decís, este que no tuvo el efecto Mozart, que no escuchó música de música, tiene estos resultados. Y este que escuchó Mozart tiene otros resultados. Entonces, esa es como la ciencia. O sea, es comprobable y es medible. Pero, ¿verdad? No nos interesa tanto que la gente crea o no crea en eso, sino que decir, si esto está aquí y yo lo puedo poner en práctica, hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Dime. Sí, yo quería decir algo que me sucedió ahora, hace una media hora. Yo me encontré con Aida en una tiendita por ahí y le digo, "Pues aquí, usted va a metafísica", y ya nos presentamos y todo, nos recordamos los tiempos cuando estábamos en la Casa de la Cultura. Y bueno, me dije, sí,
Bueno, y le digo, ya veníamos para acá, no tengo dinero, voy a ir a un cajero. Me voy al cajero del Selectos, de allá de Metro Sur. Saco mi cartera donde ando la tarjeta y mi bolso me lo pongo acá y la carterita Ajá. acá, donde ando mi documento. Va, saqué el dinero, me le eché a la bolsa, me vine subiendo una grada. En las gradas eléctricas, sin sentir, se me cayó la cartera, esta que traje aquí. Y bueno, cuando ya para terminar la grada me toca a alguien por detrás. Digo, ¿quién me tocó? Se le cayó la cartera. Y me dan la carterita. Bueno, pues ni cuenta me había dado. Pero lo que quiero traer a cuenta es que cuando uno anda pensando en esto, que la metafísica lo defiende, lo ayuda, lo vuelve positivo, lo vuelve amoroso, lo vuelve perdonador. Ok, Y mira, en otro tiempo, ¿quién me hubiera regresado la cartera con todas mis tarjetas y mis documentos y todo? Nadie. exactamente. Va. Bueno, o sea, el poner en práctica el decreto en la mañana, cuando venías a la actividad, pues, yo voy a mi actividad, gracias Padre, yo soy el fiel cumplimiento de mi transporte, de mi llegada, de mi ida. Entonces, metafísicamente pasa algo y estás cubierto totalmente. Y así pasa no solo cuando venís a tu actividad de la enseñanza, sino que Siempre. en cualquier lado, cuando haces un vuelo, cuando haces las cosas. De hecho, cuando una persona de la enseñanza vuela, generalmente, o va en un barco, generalmente no hay turbulencias. O sea, es un vuelo armonioso. Una cuestión armoniosa, porque esa persona empieza a hacer decretos y empieza a cubrir el bus, a cubrir el barco, a cubrir el avión, y eso va como llevado por los ángeles, como dice en las meditaciones diarias, pues que vamos a caminar en unos espacios donde los ángeles han construido esa carretera para nosotros, ¿verdad? Tal cual, ¿verdad? Bueno, entonces la ciencia mental es comprobable, pero tampoco es para estar convenciendo a los demás. Nosotros pues lo vamos a practicar, lo sabemos, y el que quiere entender lo entiende. Y si no, pues no es para andar peleando con nadie, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿quién va? Ahí. Bueno, solo con una mente positiva que cultiva la ciencia mental del rayo verde se puede llegar a ser un buen estudiante espiritual. Ok, hasta ahí. Fíjate que dice que solo con una mente positiva podemos llegar a ser buenos estudiantes espirituales. Aquí estamos siendo estudiantes espirituales, ¿verdad? Entonces allá también. Entonces hay que ser, Bueno, obligar a la mente que sea positiva, positivo. ¿sí? Ok, Eh, la ciencia mental parte del principio de mentalismo, que, que que enuncia todo es mente. Lo que tú piensas y sientes se manifiesta. ¿Dónde está tu mente? Allí está. donde está tu mente, allí Allí estás tú, ¿verdad? Eso lo hemos dicho muchas veces, pero eh, muchos de los estudiantes no logramos comprender esa parte. Fíjense que estaba viendo una película de un niño que sucedió en la Segunda Guerra, que van pues están en la guerra en Estados Unidos y eh, hay un japonés que está viviendo en Estados Unidos, entonces lo están maltratando y todo. Y hay un niño que se hace amigo de él. En medio de todo eso, el hermano mayor tenía odio contra ese japonés, ¿verdad? Y entonces decía, es que él es el culpable de que mi papá muera en la guerra. Y viene la mamá, le pega una cachetada, le da así, no vuelvas a decir eso. O sea, que el papá había muerto, porque no era cierto. O sea, esa es la ciencia mental, o sea, ese es mantenerse positivo. Entonces él, sin saber que el papá está vivo, ya lo da por muerto. Entonces eso no es ser positivo, o sea, ese es el punto, que tenemos que mantenernos, o sea, lo negativo no tenés que mencionarlo,
Y si necesitas una cachetada para no estar mencionando lo negativo, pues sería bueno que hicieras esa práctica. Porque si no, la vida te lo va, no te va a dar la cachetada, sino que te va a dar lo que estás produciendo con tu mente, eso negativo que estás produciendo, la vida te lo va a poner ahí. Pero como el otro niño, el hermanito, estaba diciendo, mi papá está vivo, y él estaba, se aferró a la vida, y fue donde a la iglesia a preguntarle al cura, al pastor, que qué podía hacer él para hacer que su papá se mantuviera vivo. Y entonces el sacerdote lo manda a que hiciera el camino que nosotros hemos conocido, el camino que Jesús deja para todos los que quieren de verdad ser cristianos, que es seguir los actos de misericordia, los actos de misericordia físicos. Y ahí es donde este niño es que se hace amigo del japonés, porque era el que pasaba hambre, el que estaba en la cárcel, o sea, era todo un caso. Entonces, el punto es mantener la mente en positivo, y eso es lo que la gente no ha comprendido, los estudiantes no se comprende esa parte, cuesta, se decreta mucho, se sigue decretando mucho negatividad, se le da mucho poder a lo negativo de los demás. En el Tíbet y en algunas escuelas de arte, cuando alguien comete un error, anda el gurú, el Dalai Lama, y le anda un chilillito, ¿verdad? Y le pega su chilillazo cuando comete un error. Cuando tú haces un decreto negativo, ahí estaría, y no se dice así. Y ahí vas a aprender, ¿verdad? Mejor que aprendas de esa manera y no de la otra. Si se equivoca en el paso que tiene que dar de ballet, viene la maestra y le pone un reglazo. Eso no es así. Tenés que levantar más, ¿no? O sea, así corrigen para que la vida no te corrija. Y así generas conciencia. Pero eso no lo vamos a hacer acá, a no ser que ustedes quieran, pues, que traigamos el chilillito y les corrijamos, ¿verdad? Ajá. Dime. Ya, se te olvidó. Bueno, ok. Vamos. Fíjate que yo te quería decir algo antes de esa lámina. Que hace poco leí, dice, todo es mente, lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Y de la calidad de pensamientos positivos que tengas hoy, estás creando tu futuro, tu mañana, dice. Tu vida. Tu vida, dice. Si tú eres positivo ahora, lo que te espera es positivo, dice. Entonces, Claro. tú decides, dice. Tú decides Sí, qué. eso es la ciencia mental. O sea, si tú empiezas a pensar en positivo, a decretar positivo, sentir positivo, las cosas positivas van a llegar a tu vida. Pero si tú empiezas a hacer cosas negativas y a decretar en negativo y a quejarte y a hacer un montón, todo lo negativo, eso va a llegar a tu vida. ¿Sí? Entonces hay que mantenerse en positivo, aunque a veces las condiciones sean adversas. ¿Sí? Porque a veces las personas pueden estar en condiciones adversas, pero hay que mantenerse en positivo. O sea, es bastante, y ahí es donde está realmente el entrenamiento, ¿verdad? En las cosas donde de verdad cuesta mantenerse en positivo, ahí es donde realmente va a ser de más valor esa situación. Dime, ponete el micrófono más cerca, por Es favor. que la pregunta en sí es, vaya, hay mucha gente que tiene aquello como grabado, pero no es espiritual. ¿Qué resultados va a traer? ¿Qué resultados o efectos tiene? No, el que no decreta con convicción no tiene ningún efecto. O sea, si vos no decís, la gente dice, Padre nuestro que estás en el cielo, lo dice y se lo sabe de memoria muchas cosas, pero que de eso realmente ponen en práctica. Si no lo hacen con convicción, no pasa nada. O sea, porque, o sea, tiene que haber una convicción en tu vida para que se mueva la situación. Entonces, si la persona puede Gritar. decir de memoria cualquier cosa,
pero si no lo ponen en práctica, de nada sirve, ¿sí? La gente puede caer hasta así como que está poseída y que le entró el Espíritu Santo, pero después que se levanta de eso, sigue con su mismo pensamiento, no ha hecho nada, no pasa nada. Solo hizo un show nada más. Es lo que hace la diferencia. ¿Ok? Sí, es de estar totalmente convencido, ¿verdad? De la situación. Bueno, y aquí viene la parte bien importante. Negación, afirmación. Por medio de la ciencia mental del rayo verde, puedes rechazar todo lo negativo para que no se manifieste diciéndole, le quito poder, no lo acepto o cancelado. Y a todo lo bueno, constructivo y positivo lo puedes realizar diciendo, yo lo acepto. O yo soy aceptando. Fíjense que yo lo he podido comprobar en este año, donde no suele decir no lo acepto, sino que en algún punto es mucho más importante, en primer lugar, decirle le quito poder, porque en ese momento estás neutralizando eso que te están diciendo, eso que está pasando, y lo cambias. Y dices, le quito poder a todo lo negativo que yo he dicho contra el dinero. Lo transmuto, lo consumo y lo disuelvo. Y ahí haces tu decreto positivo. ¿Sí? Entonces, primero es quitar poder. O sea, tú dices, le quito poder a esa situación. Si alguien te dice que, mira, ya te dejó el tren, ¿verdad? Y vos decís, le quito poder, ¿verdad? Transmuto, consumo y disuelvo esta situación, ¿verdad? Viene el tren bala, decirle vos, viene el tren bala, ¿verdad? Ok, entonces primero uno tiene que decir, no lo acepto, le quito poder inmediatamente, o le quito poder y dices, no lo acepto. Pero es bien importante quitarle el poder que eso llevaba, porque tú lo decretas y le quitas el poder. Y ya no tiene el efecto que tiene ese daño que te querían hacer. Aunque la gente no lo ve, están tratando de afectar tu vida realmente. Tu psique, tu espacio, tu parte física, tu provisión. Entonces no hay que aceptarlo. ¿Sí? O sea, claro, la gente se asusta, pero no se asusta de lo que te han dicho a vos. ¿Va? O sea, uno dice, no, no lo acepto. Salud, pues, o sea, no lo acepto, le quito poder a eso que estás diciendo, ni para mí, ni para nadie, ¿verdad? Uno dice, llama a Violeta lo que estás diciendo, ¿verdad? Ok, vamos al siguiente. Ajá. ¿Quién va ahí? Principios de la ciencia mental. Estos ya estamos hablando de la ciencia mental, que son como leyes, ¿verdad? Son como un orden. Por eso puse ahí a la ministra, que es como unas leyes que se están diciendo para la ciencia mental, ¿verdad? Ok. Dios es solo el bien, el origen de todo. Está presente en todas partes y no hay otro poder. 2. Somos espiritualmente perfectos, imagen y semejanza de Dios. Y su espíritu. Espérame, vamos a ir uno por uno. En el primero, ¿cuál es el principio de la ciencia mental? O sea, vaya, si vamos a practicar la ciencia mental, tenemos que poner en práctica estos principios. ¿Cuál es el primer principio? Solo el bien. Ok, que no hay mal en la creación. Entonces, si tú crees en el mal, entonces crees que hay dos energías, ok, hay dos dioses, ok, hay dos cosas. O sea, no se puede servir a dos amos, te dice en la Biblia. Pero eso se refiere a ese. ¿Crees en el mal? ¿En qué crees? ¿Crees que Dios es el bien? Ahí está la ciencia mental. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a mantener eso. Dios es el bien. Así de fácil. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que tiene la mayor parte de personas? Que se enfocan en las personalidades y no en lo que está arriba de eso. Es que esas personas así son. Es que fulanito no sé qué. Es la personalidad. Entonces, el trabajo de la ciencia mental es
ya no ver a las personas. O sea, ya es entender que Dios es el bien y es el único que tiene el poder, está presente en todas partes. Si tú te centras en eso, que Dios está en todas partes y que Dios es el bien, algo va a cambiar. Esa es la ciencia mental. La ciencia mental para ser un buen estudiante de la luz es empezar y entender eso. Dios es el bien y Dios está en todas partes y no aferrarse que en las personas, en las personalidades. Es que esta persona me hizo tanto daño, es que esta persona no sé qué y no sé cuánto. Te estás sentando, no estás viendo a Dios ahí. Estás viendo en la persona, en la personalidad. Tenés que salirte de esa parte y ver a Dios. Y Dios está en todos lados. Aunque esa persona esté actuando mal, si tú empiezas a decretar el bien, esa persona incluso puede cambiar. O por lo menos a ti no te va a afectar en ese sentido. Vaya, número 2, ¿cuál sería? Somos espiritualmente perfectos, imagen y semejanza de Dios, y su espíritu vive en cada persona. Por eso solo el bien se tiene que manifestar. Bien delicado esto y Sí, mejor, bien profundo, y ajá. mejor que no se quede. Vale, yo sé que Dios es el bien y sé que Él tiene el poder, pero no hay que ignorar que el mal existe, nada más que no tiene poder. Entonces, ¿quién le da el poder? Tu mente. La persona que... No. O sea, es tu mente. O sea, si va a afectar el mal en tu vida, es porque tu mente le ha dado ese poder. No, por eso, porque, bueno, yo no, corto y libero y no lo acepto. Entonces, porque yo no ando tratando de ser malo. Entonces, fuera de mí va a haber, algunos le dan el poder a él, al miedo. Claro. Entonces, no es de ignorar que sí existe, pero que no tiene poder. Sí, Ajá. vaya, sí, o sea, vaya, afuera hay personas que actúan por ignorancia de formas raras, negativas hacia la otra persona, actúan por ignorancia de esa manera, pero es una cuestión de ignorancia, no es que Dios sea así como están siendo esas personas, ¿ya? O sea, Dios siempre es el bien en ti y también en esa otra persona. El Dios es el bien y sin ver a quién, o sea, todos son Dios y son el bien. Ahora, que esa persona por ignorancia está actuando de una manera no tan agradable para los demás, ¿verdad? Esa persona va a ver su recompensa más adelante. Y no es que yo voy a actuar con la misma moneda, No, con no, la no. misma actitud. Ok, ¿Verdad? ok. Bueno, vamos. Creo que todos conocemos el librito Meditaciones Diarias, ¿no? Ahí nos hablan los Elohim, los arcángeles, los directores, y hay una frase que desde hace días me está haciendo eco, que tiene que ver con este número 1, este principio 1 de la ciencia mental, que dice, solamente existe un único poder, oigan bien, un único poder, Dios dentro de mi corazón, y ese poder va a actuar en mí según la fe que yo tenga Según la fe que de ese poder. O sea, lo que nosotros pensemos, si pensamos que Dios es castigador, que es todo, o sea, todo lo negativo, eso se va a manifestar porque ese poder, o sea, porque esa va a ser mi fe en ese poder, ¿verdad? Pero si nosotros creemos que Dios es el bien, ¿verdad? Es como que si nos envolviéramos en una capa, en una burbuja, no sé, pero hay que tener en cuenta eso, o sea, va a ser lo que yo tenga en mi mente, ¿verdad? De Dios, así va a actuar en mí porque es un único poder, dice eso. Dios es el único poder. Dentro de mi corazón. Vaya, recordemos que también hay leyes que conforman a Dios, que es en sí las leyes de causa y efecto. O sea, si tú has causado ciertas cosas por ignorancia en el pasado, obviamente te va a regresar un efecto similar a eso,
¿verdad? Obviamente no puedes como liberarte de los efectos de tu ignorancia, de la ignorancia, cualquiera que sea. Allá quieren hablar. Entonces, pero cuando está pasando una redención de energía, de karma, aún ahí tú decretas el bien, aunque a ti te esté pasando algo negativo, entonces ahí tú dices, yo decreto el bien en esta situación porque Dios es el bien y quiero ver el bien manifestado aquí y ahora. Esa es la ciencia mental, que aunque estemos pasando por situaciones, tú siempre vas a reconocer el bien en eso, siempre. Y entonces, lo que estaba por ser algo negativo, resultó ser algo positivo. ¿Sí? O sea, si alguien dice, ay, es que me echaron del trabajo, es porque te están catapultando para ir a un trabajo peor, a una situación con mayor paga, con mayor situaciones. O sea, si ves eso, siempre es el bien. Dios siempre es el bien. Pero Espérate, para que se te escuche ahí. Sí, no se escucha. Situación, conoces a Dios, puedes actuar con el poder de Dios, pero te encuentras en una situación donde tienes que corregir. Tu corrección no va a ser drástica, no va a ser un castigo o va a ser el mismo que con el chiliazo del maestro. No, Como en la cuestión, porque si uno conoce y la actitud, por ejemplo, yo tengo los nietos, ellos retoman de otros ambientes unas actitudes no correctas. Entonces digo yo, Señor, ayúdeme, porque yo los amo, pues, y tengo que ayudarles. Pero hay momentos que por el mismo bien de ellos, prepara el niño se me fue le vas a dar el chilillazo. no, el niño se me escapaba en un lugar público y él estaba inquieto y no dijo, tuve que darle una nalgadita y lloró, entonces y primero lo chiné y le dije, yo mire, si que está chiquito, no lo puedo soltar, ¿me entendés? Entonces yo corregir, ¿verdad? No con odio, no con ¿cómo te puede decir? Con furia, porque Mira, eh, como estamos en la ciencia mental, tenemos que trabajar mucho más ese poder que tenemos. Porque mira, hasta los animalitos obedecen a un decreto. Hasta los animalitos que son animalitos, que no tienen conciencia. Entonces, cuando hay un niño que está haciendo un berrinche, es porque no está a gusto en ese lugar, obviamente. Entonces, tienes que, si tú le dices a un niño, que eso, o sea, si tú le hablas con amor, sinceramente, ese niño va a hacer cosas diferentes, ¿sí? O sea, puedes corregir sin llegar a esos niveles de violencia, porque es violencia como tal. Hasta te puedes ir presa por eso, ¿verdad? Entonces, hay que, si, si tú haces mucho más allá que ver la parte solo física y empieza a decir, amada presencia, yo soy, asume el mando y el comando de esta situación, ordénalo. Gracias, Padre. Y tú lo dices así y esa energía va a cambiar. Pues eso va a cambiar, porque tú primero tienes que entender que todo es Dios. Es que ese es el detalle. Todo es Dios y todo responde a Dios. gracias, aprendido. Sí, porque si no, eso te va a pasar factura a ti mismo. Allá, Ceci. bueno, prácticamente es lo que Aidita dice, ¿verdad? O sea, Dios es solo el bien y complementado con lo que dijo Lenis, Dios es el único poder, por lo tanto decir, Dios existe y es el bien, pero el mal existe, desde ahí estás creyendo, estás haciendo... dándole paso a las cosas. No, es que Dios es solo el bien y aquello que aparenta ser mal realmente no lo es, nunca lo es. Ok, Hay que tratar de ver siempre el bien oculto en cada situación.
voy a retomar el ejemplo de Aidita con el nieto. El niño estaba inquieto. ¿Por qué estaba inquieto? Exactamente. Porque el niño sí estar en ese lugar. Ah, pero yo necesitaba estar en ese lugar. Pero el niño estaba inquieto. Entonces, yo debo de tomar conciencia de mi trabajo, de mi lugar, de mi posición y la posición del niño. Sí. También no exponerlo a situaciones que realmente son estresantes para los niños pequeños. Por eso no se aceptan niños en las actividades de metafísica, porque es obligarlos a estar sentados, donde ellos su energía está para estar en un parque, estar corriendo, saltando y haciendo. Por eso no se permite, porque estamos violentando la naturaleza de ser niño. Y muchas Bueno. veces, y veámoslo desde otro punto de vista, el niño estaba haciendo berrinche y probablemente te hubieras tenido que salir de ahí. Y probablemente salirte de ahí era lo bueno, porque probablemente te estaba evitando alguna cosa que te podía suceder ahí. Por ejemplo, o sea, si tú ves solo el bien en esa situación, vaya, te voy a dar un ejemplo. Mi hijo acaba de estar en los Estados Unidos y se tardó 4 horas en hacer una fila para que le dieran un auto para alquilar. Y entonces él dice que solo se acordaba de lo que la abuela y yo le hemos dicho. Por algo estás haciendo este tiempo aquí. Por algo estás aquí parado y no podés agarrar carretera. Por algo. De algo te están librando los ángeles. El bien. Ajá. Él comenzó a pensar, bueno, cuando me toque, me toca. Okay. Voy a estar en el counter, ¿verdad? Y me van a dar. Y le dieron un carro, porque ya no tenían carro cuando él llegó al counter, y le dijeron, ¿sabe qué? Fíjese que solo era una Nissan Rogue 2025. ¿La quiere? ¿La tomo? Le dije. O sea, es lo único que nos queda. El bien de 4 horas de espera, que le dijeran que era la única que había. Y él la tomó. Si él hubiera estado bajando su energía, bajando su vibración, protestando y renegando, como probablemente, porque me contó que estaban así, a los otros señores se les enllavó, le dieron un carro que no era, un carro eléctrico que no abría. Y, o sea, a eso voy. Gracias, padre. Bien oculto, ¿verdad? Bueno, vamos. El niño te puede haber estado haciendo berrinches, pero probablemente era porque necesitaba sacarte de ahí también. O sea, lo que pasa es que a veces uno no alcanza a ver eso. Bueno, no. Si quieres leer 3 de un solo ahí. Y otra cosa que a mí me ayudó, algo que él me enseñó. Yo soy en mí, yo soy en ti, yo soy en esta situación. Eso él me lo enseñó. Yo soy de Dios, ¿verdad? Ajá, ajá. Yo soy en mí, yo soy en ti, yo soy en esta situación. Gracias, Padre. Todo Dios. Todo Dios. Eso con el Tito me enseñaste. ¿Sí? Por eso. Yo soy en mí, yo soy en ti, yo soy en el Tito de rebelde. Número 3. Creamos nuestras vivencias por medio de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Lo que decía Cristi. Todo, ¿verdad? O sea, por eso decíamos, los principios de la ciencia mental. Estamos ya entrando en la ciencia mental. La ciencia mental es que Dios es la única energía. Es todo. El segundo punto es que si yo soy Dios, a imagen y semejanza de Él, perfecto, una copia perfecta, también tú lo eres, también tú lo eres. También ese que se porta mal, ese que cae mal, ese es justamente ese que está ahí, también es Dios, también es una copia perfecta de Dios. Entonces, no olvidemos eso, porque yo soy aquí y yo soy ahí. O sea, Dios está en todas las personas, incluso el que nos cae mal, el que nos ha hecho daño. Hasta ahí en Él también está Dios. O sea, si entendemos eso, va a empezar a cambiar ciertas cosas en nuestras vidas. Y las vivencias las creamos desde la mente. Todo lo que te va a pasar y vivenciar va desde aquí, desde la mente. Esa es la ciencia mental. Entonces, si tú cambias aquí el volante, si tú cambias aquí lo que hay aquí, va a cambiar lo que hay ahí, lo que hay afuera. ¿Verdad? Vamos al siguiente. Son 5 puntos, son 5. Vamos a ver. ¿Quién va con la otra? No quiere. Ok. Voy a leer el 4 y después paso el 5. La oración científica tiene un poder transformador, haciendo que se manifieste el bien que Dios desea.
Es la oración científica la herramienta más profunda de lo que es la ciencia mental, ¿verdad? La oración científica. Ya la vamos a ver, adelante. ¿Cómo no? O sea, la oración científica es una fórmula y por eso es científica, porque el resultado va a ser el que tú estás diciendo ahí, porque lo podés comprobar. Por eso es científico y por eso se dice la oración científica. La oración científica tiene un poder que puede transformar cualquier situación. Y ya le vamos a recordar cuál es la oración científica. Quinto, El conocimiento de estos principios espirituales no es suficiente. Los mismos deben ser vivenciados. ok, por eso hay una persona que tiene un título ahí. Se graduó de electricista, pero no puede ni poner un tomo porque no lo practica. Va, solo lo leyó, sacó buenas notas, pero a la hora de la práctica, nada. Esto es igual. Ya cuántos libros se leyeron, cuántos años tenés aquí, cuántos no sé qué, eso es irrelevante. Si no pones en práctica una situación, hay una persona que llega el primer día y ese día se entendió un decreto y lo pone en práctica, esa persona va a estar más avanzada que los que no lo practican. Porque esto es práctica. Si no lo pones en práctica, no estás haciendo nada. ¿Sí? Bueno, sí estás haciendo algo, pues porque estás haciendo un esfuerzo, pero la práctica como tal te va a dar la maestría de la situación. Esos 5 puntos es la ciencia mental. Primero Dios, Dios está, y Dios es bueno, Dios está en ti, está en mí, está en ti, está en todas partes. El tercero es que lo que pasa en tu mente y en tus emociones, en tus acciones, eso va a decretar tu vida. Lo que pasa en tu vida es lo que pasa en tu mente. Si no te gusta lo que está pasando en tu vida, cambia tu mente, cambia tus pensamientos. Y pues hay que usar y cambiarlo todo con la oración científica. ¿Cuál es la oración científica? Aquí está, mira. Si quieres, ajá, por favor. Oración científica. ¿La decimos todos? No, dale, después. Amada presencia, yo soy, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia divina y de manera perfecta, de acuerdo a la voluntad de Dios, y si está en ley, yo decreto. Ahí pedimos lo que nosotros solicitamos a la presencia yo soy. Ujú. Vaya, entonces, ahí Pongan está. atención. Esa es la fórmula, ¿verdad? Ok, entonces decís, esa es la oración científica. Tú dices, amada presencia yo soy, ¿verdad? Y ahí en armonía, porque no es armonioso que tú quieras un carro y que le quiten el carro al otro, ¿verdad? No, va a ser en armonía porque para ti también hay carro, para ti también hay dinero, ¿verdad? Y ahí está el proceso, ¿sí? Ahí se los vamos a mandar para que lo lean. Y en medio, ¿verdad? Está lo que tú decretas, ya sea una pareja, ya sea un viaje, ya sea una casa, ya sea dinero, ya sea lo que sea, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero hay que ser constantes, hay que decirlo hasta que tú lo entiendas en tu mente y lo decretes hasta cuando esté en tu mente, ahí va a estar en tu vida, ¿sí? Porque hay personas que decretan una cosa en este momento, pero cuando salen ya al bus, empiezan a decretar negatividades. Necesitan la cachetada que estábamos diciendo, el chirillazo, para corregirse. Vamos a hacer el decreto de salud, oración científica para salud. ¿Crees que podrías ampliarlo más? ¿Se puede ampliar? No. Bueno, si no, pues lo hacemos desde acá, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer. Es lo mismo que solo que está el decreto de la oración científica solo para la salud. Se los voy a leer yo y luego se los mandamos pues cuando estén ya en el chat. Se los vamos a mandar al chat. Y dice ahí, amada presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. En armonía para todo el mundo. Lo mismo, ¿verdad?
bajo la gracia de manera perfecta, yo decreto salud perfecta en mi hígado, en mi corazón, en mis ojos, en mis oídos, lo que te esté fallando, lo que tú crees que te está fallando, y lo decretas. Gracias, Padre, porque yo ya estoy sano de esta situación. ¿Sí? Pero así lo puedes hacer también para la provisión, para el perdón, para el amor, para lo que sea. No, o sea, que la ciencia es del rayo verde. Para eso Dios ha puesto científicos que identifiquen y que hagan tal cosa. Ahora, cuando tú te tomas la pastilla y ya haces el decreto, entonces la pastilla va a ser una super pastilla. ¿Ya? O sea, que te vas a curar, que te vas a curar así. Va- eh, entonces, queda en tu mente, no aceptes nada negativo, no aceptes nada negativo, no importa lo que la persona, el mundo, lo que te diga la gente, tú no tienes que aceptar eso, nada, de ningún momento, y es un buen ejemplo. Tú vas a aceptar, o sea, solo a Dios. Vaya, y entonces es así, mira, tú te tomas la pastilla porque estás en una situación y tienes que salir de eso. Aparte de las pastillas, de los medicamentos, haces tu decreto. Cuando sales de ese proceso, te mantienes decretando salud para no volverte a enfermar y ahí te vuelves maestra de esa situación, ¿sí? Entonces te vuelves maestra de que ya no te vuelva a pasar una situación similar, porque lo empiezas a decretar tu salud para que no te pase. Y así, salud, perdón, dinero, lo que sea. Por eso es oración científica, porque tú la haces, la haces, y el resultado va a ser perfecto. Pasarle Personal. A mí una alergia me dio un acércate tipo más. de sinusitis. Fue un tiempo. Y entonces, hace poco fui a pasar porque me dio un catarrito y me preguntó la doctora de qué había padecido. Ah, usted ha padecido de sinusitis, aparece aquí en la pantalla. Me daban y me daban bolsadas de pastillas, yo iba a la basura. Nunca me las tomé. ¿Sabes qué me dijo la doctora? Usted ahorita tiene arruinados los riñones. La voy a mandar con urgencia porque todas estas pastillas ya le provocaron otra enfermedad. Y nunca me había tomado esas pastillas. Ok. Entonces yo no tengo, Ok. o sea, yo sí fui operada de los cornetes Ok. cuando estaba ya. Bueno, es buen ejemplo porque tú no tienes que aceptar lo que las demás personas dicen. Ahí está el ejemplo. O sea, tú dices, le quito, ¿cómo se dice? Le quito, no lo acepto ni para mí ni para nadie. Gracias, Padre. Ya, o sea, no puedes aceptar lo que la gente te está diciendo solo porque, bueno, dicen las cosas. No, yo Bueno, lo digo porque son cosas bien, sí, por eso. bien. Pero no puedes estar aceptando todo lo que la gente dice. No podemos aceptarlo. Hay que cortarlo y hay que eliminarlo. Bueno, vamos al siguiente. Aquí está como el fundador de la ciencia mental. Y así como está escrito, se lee o tiene un lenguaje. Yo no sé si Phineas Parhouse Kimby. Kimby. Phineas Parhus Kimby, 1802-1866. Fue la cabeza originadora del movimiento de la ciencia mental. Este movimiento tiene, entre otras, las siguientes finalidades básicas: dar a conocer que Dios es un Padre amoroso y siempre nos desea el bien. Es casi como el anterior, ¿verdad? Casi como lo primero, pero él enfatizó de que Dios no castiga, Dios es un Padre amoroso. No es el Dios de los ejércitos y el Dios castigador que te tira fuego y está esperando para que te equivoques. No, es un Dios amoroso.
¿verdad? Y ahí mismo en la Biblia está, dice, Dios es lento en enojarse, dice, y olvida fácilmente. Pero eso no te lo dicen, ¿verdad? Te dicen que es castigador. Bueno, hay que cambiar eso. Dios es un padre amoroso. Siempre nos desea el bien. Siempre te desea el bien, como cualquiera un padre que desea el bien a su hijo, ¿verdad? El siguiente son 4 también. Fomentar el pensamiento positivo. Entonces, este movimiento, ¿verdad? Tiene que fomentar el pensamiento positivo. Ajá. Dar a conocer el Cristo interno. Se enfatizó en que todos tenemos la chispa, todos somos a imagen y semejanza de Dios, que es lo que se dice el Cristo interno, ¿verdad? Que se conoce en metafísica como esas 3 llamitas, una célula con 3 llamitas, alojada en tu corazón, que es la conexión divina, que es Dios en acción. Pero recordemos que así como tú la tienes, la tienen los demás, aunque no parezca, pero sí la tienen, ¿sí? Aún la gente que está en el secot. Aún la gente que está tirado ahí, todo, ¿verdad? Así que no hay que perder de vista eso. Ajá. Después, Ejercitar la oración científica. ejercitar la oración científica, que es en armonía para todo el mundo, bajo la gracia de manera perfecta. Si está dentro de la ley, yo decreto esto. Gracias, Padre, porque ya se cumplió. Pero hay que ponerle energía, energía para que eso se cumpla. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente. Y después de él vino Emmett Fox, vino otro de Unity, pero ¿verdad? Vamos a ir con el que está conectado directamente la enseñanza metafísica. Este movimiento influenció mucho sobre Mary Baker Eddy, fundadora de la ciencia cristiana, Charles Fillmore, fundador de Unity, y Emmett Fox, gran antecesor de la metafísica. Las bases de sus enseñanzas son eliminar el sufrimiento, la enfermedad, la carencia y el dolor por medio del uso de la ley del mentalismo y el poder del Cristo interno. Entonces, ellos se dieron cuenta que había mucha gente que sufría, que tenía carencias, que tenía enfermedades, que tenía un montón de cosas, y se dieron cuenta que usando la ciencia mental podían hacer un cambio totalmente. ¿Sí? Dentro de todos ellos están ahí, ¿verdad? Mary Baker Eddy, que es la ciencia cristiana, después Charles Fillmore, que el fundador de Unity, Emmett Fox, que como tal es el abuelo de la metafísica, porque de la metafísica actual, que él es fue el facilitador de Connie Méndez, ¿sí? Y después vienen todas esas cosas. Entonces, todos ellos han enseñado a eliminar el sufrimiento, la enfermedad, la carencia, como también lo seguimos haciendo acá en la enseñanza interna metafísica. ¿Verdad? Vamos al siguiente. Emmett Fox. Y la ciencia mental del rayo verde. Emmett Fox viene a ser un gran exponente del movimiento mentalista y completamente exotérico de la ciencia mental. El movimiento mentalista, inspirado y dirigido por el maestro Hilarión, está bajo la radiación del quinto rayo. Su importancia es radical en la evolución espiritual de las masas, y a esto se debe el inconmensurable éxito que ha tenido, tiene y tendrá en el mundo exotérico de la actualidad, llevando a las masas del saber exotérico al esotérico. Estas enseñanzas son muy importantes. Obviamente hay que explicar qué es exotérico y esotérico. Bueno, se dice esotérico aquello que está guardado solo para los iluminados, para los más practicantes y los más metafísicos y todo lo demás, ¿verdad? Brujería, ¿verdad? Entonces, por eso se dice el esoterismo, porque esto no se compartía con toda la gente. Pero todo lo esotérico, lo interno, lo prohibido, lo que estaba oculto, tiene que pasar ahora a ser exotérico, que es para las masas, para los que no están
tan cultos, tan delicados, para cualquiera, todos tienen que accesar a esta información. Por eso es del rayo verde y por eso es que el maestro Hilarión está interesado que lo que estaba privado sea ahora público para todos. Y eso, de eso va a depender el éxito que tengamos para que la gente deje de estar creando estupideces en su mente y que solo unos pocos estén tratando de llevar la luz a todo el mundo. Se trata de que todo el mundo se una a ser positivo y que genere luz hacia los demás. Ya no solo unos cuantos elegidos, no, es todo el mundo tiene que cambiar su mente. Todo el mundo tiene que ser positivo, tiene que cambiar, tiene que aprender a decretar, tiene que aprender a darse cuenta que todo lo que haga se le va a regresar para que ya no siga haciendo las mismas cosas. Entonces tiene que dejar de ser esotérico privado y tiene que pasar a ser exotérico público para todos. ¿Sí? El maestro Hilarión, a través de nosotros, de todos los que estamos por ahí. Si querés darle la siguiente, que eso responde eso. Ahí está, miren. ¿Quieren que leer? Vaya. Connie Méndez fue discípula de M. Fox y la iniciadora del movimiento metafísico, que se basa en sus primeros planteamientos en la ciencia mental. Actualmente, uno de sus estudiantes, junto a quienes han seguido este linaje, mantienen los principios de la ciencia mental, haciendo hincapié en su práctica en todos sus cursos. Y ahí está en la foto, ¿verdad? Rubén Cedeño. Y ahí está, entra en medio de todo eso, entramos nosotros, porque nosotros tratamos, miren, los estudiantes que están un poco conscientes, cuando están en cualquier lugar, tratan de compartir la enseñanza con los que se sientan a la par, con los que van de viaje, con los que están comiendo, con el del Uber, con todos. ¿Enseñando qué? A dejar de sufrir, a sanarse, a liberarse, a estar bien, a estar positivos, a decretar positivo, a hacerle el bien, aunque no conozcas a esa persona, a hacer las cosas positivas. Y por eso estamos todos tratando de hacer eso. Ajá. Fíjate que hace poco vi a unas personas que tenía bastante tiempo de no ver en El Salvador y las vi de nuevo y el señor andaba algo así que dijo que no se sentía bien por el vapor que había dentro del local donde estábamos y le digo a la esposa, acuérdele a él, Leo, cuando usted pueda, Leo yo, o hoy en la noche, Leo, que Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida, Leo. Entonces, acuérdele eso que él tiene dentro de él, le digo yo, para que él, le digo yo, vuelva, resucite a la vida, le digo yo, y él se sienta bien en el lugar donde él esté, Leo, porque ustedes andan de viaje aquí, Leo, y luego se van, y él tiene que sentirse bien, Leo yo. Y me dice ella, muchas gracias, me dice, hasta lo anotó en un papelito de ahí donde estábamos, ¿verdad? Agarró el papelito y lo anotó y me dijo, muchas gracias, me dijo, porque a veces a nosotros, me dijo, por andar en el afán de cada día, se nos olvida todas las enseñanzas. Okay. Bueno, ¿se entiende esa parte? ¿Quiénes somos los responsables? Nosotros mismos. ¿Sí? Donde quiera que estemos. Para empezar, empecemos con nosotros, no aceptando lo negativo que nos dan. Tenemos que decirle, no lo acepto, le quito poder inmediatamente. Y después decretar el bien a la gente. ¿Sí? Eso que tiene que ser así como los evangélicos, que con el que está al lado, el otro, el de frente, hablan de Dios y quererlo llevar alrededor de donde están. Igual para nosotros. Yo he traído a varias gente acá. Compartir la enseñanza sin estar tratando de hacer proselitismo, simplemente el bien, ¿verdad? Que no tiene que llegar al grupo. No, si quiere, viene, si le interesa, viene, y si no, pues tranquilo. Bueno, entonces estamos ahí, nos quedamos. Ciencia académica es la parte física, ¿verdad? Que mide lo físico. Y la ciencia mental es lo que cambia todo lo físico a través de la mente, ¿verdad? Y el otro martes vamos a terminar de ver lo que haga falta de la ciencia mental, porque falta un poquito,
con la ciencia del alma. Solo quería hacer un agregadito. Como estamos tratando de expandir la metafísica, ¿va? Por ejemplo, yo voy a clases de inglés a un lugar con los que estoy, me dicen, me preguntan por qué yo me comporto de esta manera y de la otra. Ah, le digo, es que yo soy estudiante de la luz y esto, y empiezo a hablarle. Ay, ¿a dónde es eso? Y ya hasta gente viene aquí que lo invito. Ok, ¿Verdad? de eso se trata. Yo hablo de la Así metafísica. somos todos. Donde quiera que estemos, tratamos de llevar ese poquito de luz. Bueno, entonces vamos a cerrar acá el tema. Gracias a los que